Seguro que hemos visto las imágenes en las noticias, ¿verdad? Esas caravanas con miles de personas caminando kilómetros y kilómetros. Pero ¿qué hay de verdad detrás de esas imágenes? Bueno, en este análisis vamos a ir mucho más allá de los titulares para entender las razones de fondo que empujan a familias enteras a dejarlo todo atrás en Centroamérica. Vamos a ello. Esta es la pregunta del millón, la pregunta clave. Y desde luego no es una decisión que se tome a la ligera. Pensemos un momento en lo que tiene que significar abandonar el lugar donde naciste, tus raíces, todos tus recuerdos. Es un acto de auténtica desesperación. Así que vamos a descubrir qué puede ser tan insoportable como para que la única salida sea caminar hacia lo desconocido. Todo empieza con una idea fundamental: la relación que existe entre la ciudadanía y su gobierno. Porque cuando esa relación se rompe, se quiebra, todo el sistema sencillamente se viene abajo. Y es justo ahí donde empieza esta crisis. A ver, esto del contrato social es como un pacto. La gente paga sus impuestos, cumple las leyes y a cambio el Estado debería protegerla con su policía, sus jueces, sus servicios básicos. Es el pilar sobre el que se sostiene cualquier sociedad que funcione. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando una de las dos partes rompe ese pacto? Y esta es la consecuencia directa: indefensión total. O sea, imaginen que alguien va a denunciar una extorsión y la policía podría estar trabajando para los mismos criminales. O que asesinan a un familiar y el culpable simplemente nunca pisa un juzgado. El Estado, que debería ser el protector, se convierte en un fantasma, en algo que no existe. Porque ese hueco que deja el Estado no se queda vacío mucho tiempo. La naturaleza y sobre todo la sociedad odian el vacío. Alguien llega para imponer su propia ley. Y es justo en ese momento cuando la vida diaria se vuelve literalmente insostenible. Vale, fijaos bien en esto, porque explica perfectamente cómo funciona ese control. Por un lado tenemos el nivel micro. Las pandillas son las que controlan el barrio, las que extorsionan a la tienda de la esquina, a las familias. A la derecha, el nivel macro, el narcotráfico. Este no controla la calle, no, este corrompe el Congreso, el ejército, los puertos. Digamos que uno te asfixia en el día a día y el otro envenena todo el sistema desde arriba. Esta frase es que lo resume todo. Es la desconfianza llevada al extremo. La institución que se creó para proteger a la gente es ahora una fuente de miedo. Cuando se llega a este punto, ¿qué opciones le quedan a uno? Y aunque la raíz del problema es muy parecida, la crisis se manifiesta de formas distintas en cada país. Vamos a ver un poco cómo esta quiebra del Estado empuja a la gente a huir en diferentes lugares de la región. El caso de El Salvador es muy particular. Allí el Estado ha recuperado a la fuerza el control que tenían las pandillas. Pero el miedo no se ha ido, para nada. Simplemente ha cambiado de bando. Ahora la gente huye por temor a detenciones arbitrarias y porque aunque haya más seguridad, la falta de oportunidades económicas sigue siendo asfixiante. En Honduras el gran problema es la herencia, lo que queda. Da igual que cambie el gobierno, las estructuras del narcotráfico están tan metidas en las instituciones que el Estado es incapaz de proteger a un pequeño empresario de la extorsión. El famoso impuesto de guerra sigue siendo la principal razón para migrar. Guatemala es el ejemplo del abandono histórico, sobre todo en las zonas rurales e indígenas. Allí, el Estado es casi una ficción, no existe. Y ese vacío, claro, lo llenan los cárteles. Si a eso le sumas la falta de ayuda por el cambio climático, pues migrar ya no es una opción, es una necesidad para no morir de hambre. Y luego tenemos Nicaragua, que es la otra cara de la moneda. Aquí el problema no es que el Estado sea débil, sino que es demasiado fuerte y ha dirigido todo ese poder contra su propia gente. Las familias no huyen de que el Estado no esté, sino de la persecución de un Estado protector que se ha convertido en un Estado represor. Bien, llegamos a una de las preguntas más polémicas. ¿Quién paga todo esto? Circulan muchísimas teorías, pero vamos a intentar separar los hechos de la ficción para entender la logística real que hay detrás de este movimiento de gente. A ver, esta tabla lo desglosa muy bien. Lo primero y lo más importante, la ayuda directa, el dinero, viene de la propia familia en Estados Unidos para pagar el viaje y al coyote. Después, durante el camino, hay ONGs que dan ayuda humanitaria, comida, medicinas, asesoría legal. La propia caravana, el grupo, funciona como un escudo para protegerse. Y sí, a veces hay también un incentivo político, gobiernos u opositores que usan la migración como una forma de presionar. Y esto nos lleva al punto fundamental. No hay un gran financiador moviendo los hilos desde la sombra. El verdadero motor económico de la migración es la propia familia, que lo vende todo, su casa, su tierra, lo que sea, o se endeuda con la esperanza de que una sola persona que logre llegar pueda salvar al resto. Al final, si juntamos todas las piezas del puzzle, un Estado que no existe, el control del crimen organizado, la desesperación económica, el resultado es inevitable. Esto no va, y nunca ha ido, de buscar un trabajo mejor y ya está.
El fracaso del Estado se ve en tragedias muy concretas del día a día. Falla la seguridad cuando una pandilla se puede llevar a tu hijo por la fuerza. Falla la justicia cuando un asesino queda libre. Y falla la economía cuando después de trabajar todo el mes, los criminales se llevan la mitad de lo que has ganado. ¿Quién puede construir una vida en esas condiciones? Nadie. Y esta es la secuencia. Es un camino casi sin retorno. Un paso lleva al siguiente. Es inevitable. Empieza con un Estado débil, el crimen organizado ocupa su lugar, la vida se hace imposible y la única opción que queda es huir. La lógica es aplastante. Y este es el resumen definitivo. Tenemos que cambiar el chip. No estamos viendo a gente que busca el sueño americano, sino a gente que huye de la pesadilla centroamericana. Es un mecanismo de supervivencia, no un acto de ambición. Y cerramos con esta pregunta, para darle una vuelta. Si la institución que se supone que debe protegerte te abandona, o peor, se vuelve contra ti, la pregunta ya no es ¿por qué te vas? La pregunta es ¿qué te hizo aguantar tanto tiempo?